Ser podcast. En la cadena Ser, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Inglaterra, marzo de 1603. El rey Jacobo I acaba de llegar al trono tras la muerte de su tita, la reina Isabel. Al nuevo monarca le estaba esperando un grupúsculo de cristianos muy pesados, pesadísimos, a los que llamaban puritanos y que tenían una serie de exigencias religiosas que presentaron al rey en la conocida petición del milenio o petición milenar o petición milenaria. La llaman de muchas maneras, pero no tiene que ver con el milenio, ¿eh? Es que la petición la firmaron 1000 personas, lo que viene a ser una recogida de firmas. No nos vamos a detener en las exigencias puritanas que presentaron al rey Jacobo I, porque no merece la pena darles bola. Solo imaginen las sandeces cristianas, pero bueno, multiplicadas por 3. Los puritanos eran unos plastas a los que no se les prestó la atención debida para poder calibrar el peligro que ocultaban. De hecho, los anglicanos los llamaban puritanos, así como con desprecio. Eso era como los mojigatos, los ofendiditos, a los que les molesta todo. Los que exigen respeto pero no respetan nada. Gentes que son nocivas, dañinas, yo que sé, abogados cristianos, Ayuso, hazte oír, Abascal, todos en esa línea. Los puritanos eran tan insoportables que para que dejaran de molestar en Inglaterra les dieron permiso para que se largaran a molestar a otra parte. Esto es como cuando barres la basura de la puerta de tu casa y en vez de recogerla, la echas a la puerta del vecino. Pues ese fue el romantizado y blanqueado viaje del Mayflower, ese barco en el que viajó la basura que no habían recogido en Inglaterra y se la mandaron a los nativos americanos. Porque si les hubieran enviado unos cuantos Hare Krishnas, lo único que hubieran hecho sería vestirse de naranja y llegar dando brinquitos, tocando las campanillas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Seguramente en los últimos 10 años nos han escuchado en La Ventana de Carlas Francino hablar de episodios sueltos que tienen que ver con los colonos ingleses fundamentalistas que llegaron a la costa atlántica de Massachusetts, de los nativos americanos que sufrieron su llegada, de los pavos, que aún siguen pagando con su vida aquella invasión, de los asesinatos de mujeres en Salem, del maldito Mayflower. Pero hoy lo vamos a poner todo en fila para entender que tras esta historia colonialista británica blanqueada por los estadounidenses, solo hay intolerancia, fanatismo y asesinatos. Es más, los descendientes de nativos americanos están hasta las plumas de la celebración de la hipócrita festividad de Acción de Gracias. Por no decir que eso que han hecho pasar a la historia como un hecho único no tenía nada de extraordinario. Lo hacían casi todos los conquistadores en aquellos siglos XVI y XVII, cada vez que llegaban a un sitio, escrituraban la zona y se hacían los simpáticos con los paisanos antes de someterlos a cachiporrazos con una cruz y una Biblia. Luego organizaban una misa y un banquete, como si todo eso hubiera sido de mutuo acuerdo, que al principio lo era, porque el colono europeo llegaba mostrando la cara amable, hasta que pillaba confianza. La primera celebración de misa y banquete de Acción de Gracias que está apuntada fue en Florida, a cargo del asturiano Pedro Menéndez de Avilés en 1595, que no se sabe lo que comieron, pero no fue fabada. Esas celebraciones eran habituales, pero los yanquis han hecho creer al mundo que la celebración de Acción de Gracias de 1621 fue la guay, la única y la genuina. Retomamos a los puritanos para saber cómo llegaron hasta allí. Las personas más observadoras se habrán percatado de que en todas las sectas religiosas siempre aparecen subsectas que dan un paso más allá en su fanatismo para conseguir su propia clientela. Por lo general, estas subsectas no suavizan las formas, al contrario, las recrudecen.
Si la secta madre es mala, la subsecta tiene que ser peor. De los judíos maléficos salieron los diabólicos cristianos. Los musulmanes se desgajaron en chiitas y sunitas a ver quién mataba más y mejor. De los delirantes católicos salieron los del Opus Dei, trastornados por el odio. De los protestantes los calvinistas, de los anglicanos los puritanos. Echen cuentas, es que no falla, ¿a cuál peor? Los puritanos ingleses eran muy mala gente. Querían purificar, limpiar la empresa anglicana de todas las impurezas que aún conservaba de la multinacional católica. Como no se les arreglaron las exigencias en territorio inglés, los mandaron con viento fresco a las colonias que estaban instalando en la costa este de lo que hoy es Estados Unidos. En el buque Mayflower, Flor de Mayo significa, viajaron 102 puritanos a los que llamaron peregrinos, pero ahora sabemos que eran asesinos en potencia. Llegaron quejándose de la intolerancia de Inglaterra e instalaron la intolerancia en tiempo récord. Al principio llegaron con buen rollo, porque no tenían ni idea de cómo manejarse en aquellas tierras americanas, ni qué comer, ni cómo construir, ni dónde instalarse, ni qué cultivar, ni qué bichos criar, nada, absolutamente nada. Necesitaban caerles bien a los nativos. Ya llegaría el momento de someterlos. El rey de Inglaterra, Jacobo I, tenía tantas ganas de quitarse de encima a los puritanos que les dio una carta real para que cuando llegaran a aquellos territorios que bautizaron como Nueva Inglaterra, instalaran una colonia donde se gobernaran como quisieran, que dictaran sus propias leyes y crearan sus propios tribunales de justicia. Esto fue como darle a un mono loco una hoja de afeitar para que se entretenga. Una locura. Llegaron a lo que llamaron Plymouth, donde vivía el pueblo de los Wampanoag. Los nativos recibieron con tan buen talante a los puritanos que ahí se formó un espejismo de convivencia. Tal y como escribió ya en el siglo XX uno de los descendientes, nosotros, los Wampanoag, recibimos a los hombres blancos con los brazos abiertos, sin saber que ese era el principio del fin. Efectivamente. Aquellos puritanos sobrevivieron gracias a la ayuda de los nativos. Por eso en la primavera de 1621, 5 o 6 meses después de su llegada, aquel centenar de colonos disimuladores agradecieron a Dios con la habitual misa y el habitual banquete el haber superado un invierno crudísimo y el haber recogido las primeras cosechas. A esa fiesta de acción de gracias invitaron a sus salvadores. Por eso no se entiende por qué diablos le dieron gracias a Dios, cuando los que les habían ayudado a sobrevivir eran los nativos. Por cierto, se sabe que el jefe de los Wampanoag contribuyó con 6 venados a la comilona y que seguramente no hubo pavos. A partir de ahí comenzó un aparente buen rollo, una simbiosis de nativos y puritanos, pero aquellos colonos eran auténticos depredadores. Corrió la voz en Inglaterra de que en aquella costa se vivía bien y que podían ejercer su fundamentalismo religioso sin cortapisas, y comenzaron a llegar como ahora llega el turismo cutre a Palma, a Madrid o a Málaga, arrasando, dejándolo todo perdido y convirtiendo el paraíso en un infierno. To let me know, should I stay or should I go? El éxito de aquella primera colonia de puritanos llegados con el Mayflower dio comienzo a la gran migración. Durante los siguientes 20 años, hasta 1640, llegaron 20.000 puritanos ingleses, cargados con toda su intolerancia y todo su odio para, como dijeron, establecer una tierra prometida donde imperará la verdadera fe cristiana. Así fue como, pasados 50 años desde aquella hipócrita comida de acción de gracias, la historia pegó un giro de 180 grados para los nativos. Cuando se quisieron dar cuenta, aquellos puritanos llegaban por oleadas y se reproducían como conejos. Ya eran 80.000, 8 veces más que los nativos, y cada vez exigían más y cada vez con peores formas. Los invasores fueron ocupando cada vez más parcelas, cada vez construían más pueblos, cada vez necesitaban más cultivos, y fueron arrinconando a los Wampanoag, que contrajeron deudas con los colonos, que se vieron trabajando a su servicio y que perdían tierras a chorros. Ante una situación así, alguien tenía que inflarse, y el que se infló fue el hijo del jefe. El hijo de aquel que unos años antes había facilitado a los recién llegados los 6 venados para que echaran algo de proteína a la cacareada fiesta de acción de gracias. Se llamaba Metacomet, y como jefe ahora de los Wampanoag y mosqueado por el saqueo y el apabullamiento de aquellos extranjeros insaciables, entró en contacto con otras tribus para ver cómo frenaban esa loca expansión. Pero los nativos estaban en franca minoría.
Por muchos que se juntaran, no pasaban de 10 o 12.000 hombres, y enfrente había 8 veces más colonos. Mientras se pensaban cómo organizarse, un nativo cristianizado, un traidor, informó al gobernador de la zona de los planes nativos. El chivato apareció muerto, los colonos se entendieron que se lo habían cargado los Wampanoag, buscaron venganza, pillaron a 3 nativos, los ahorcaron y se acabó el buen rollo en tierras americanas. La reacción de los nativos ya no se demoró más. Atacaron granjas, se cargaron a unos cuantos al salir de misa. Los puritanos reaccionaron de forma inmisericordia. Y al final, las cuentas dicen que en aquella guerra murieron 1.000 colonos y 3.000 nativos, que otros 1.000 fueron capturados y esclavizados, que otros 3.000 murieron de hambre y enfermedades porque se quedaron sin caza y sin cultivos, y que 2.000 más tuvieron que huir hacia el norte y hacia el oeste. Los puritanos dieron ahí su misión por cumplida. Habían expulsado o asesinado a todos los nativos, los habitantes de aquellas tierras. Y para escarmiento público y que todo el mundo entendiera cómo se las gasta su Dios, clemente y misericordioso, clavaron en una pica la cabeza del líder de los Wampanoag, de Metacomet, en el mismo sitio donde 55 años antes su padre había aportado 6 venados a la comida de acción de gracias de aquellos malditos cristianos puritanos. Y aunque todos ustedes, todos vosotros, conozcáis a través de la prensa, del cine y de la televisión, porque vamos, no hay película ni serie en donde no aparezcan esas familias yanquis que se llevan a matar, pero todas se comen un pavo el 4º jueves de cada noviembre por acción de gracias, seguro que nunca les han contado lo que celebran ese mismo día los nativos americanos. Pues para ellos es el Día Nacional de Luto y tienen como lema: Feliz Día de Acción de Gracias en la tierra que robaron tus antepasados. Desde hace más de medio siglo, los descendientes de nativos se concentran en un lugar con vistas a Plymouth Rock, el monumento que conmemora la llegada de los fundamentalistas colonos del Mayflower, y les recuerdan a quienes quieran escucharles que mientras los descendientes de los inmigrantes irlandeses, escoceses, ingleses, holandeses e italianos se ponen ciegos a pavo y se creen americanos de pura cepa, los auténticos americanos fueron masacrados. La fiesta esta de los pavos, por cierto, se la inventó George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, en 1789, juntando nacionalismo patrio y religión. Dijo él: a ver, ya tenemos país, ya tenemos bandera, el himno todavía no se nos ha ocurrido, ya vendrá, pero necesitamos una fiesta nacional y tenemos que meter a Dios en el ajo. Y pensó que el mito de los fundamentalistas puritanos y el banquete con los nativos en 1621, pues podría estar bien. Como es más fácil meter en el horno un pavo que un venado, optaron por los pavos. Desde entonces se juntan los descendientes de los inmigrantes europeos, se dan las manitas en la mesa y le agradecen a su Dios lo mucho que les ayudó a deshacerse de los nativos. Y hablando de símbolos patrios, hace 5 años que los nativos americanos han solicitado que se cambie el diseño de la bandera del estado de Massachusetts, porque se ve en lo alto un brazo musculoso empuñando una espada y debajo un nativo americano con un arco. Ahí, recordando quién manda. Y solo nos queda recordar a las terceras víctimas de los asesinos cristianos tras los nativos americanos y los pavos. Fueron las mujeres. Cuando se les acabaron los indígenas a los que perseguir, buscaron al enemigo dentro. Y las mujeres, a las que acusaron de brujería, fueron las mejores candidatas. El año de 1692 fue terrible en la ciudad de Salem. No hubo día en el que no se documentara una acusación, un interrogatorio o una ejecución por brujería. Las pruebas se basaban en evidencias espectrales, o sea, en payasadas tipo La nave del misterio, y las voces autorizadas eran los Iker Jiménez de la época. Los procesos contra las brujas de Salem fueron una farsa, un teatro montado con pruebas falsas y acusaciones inventadas y basadas en denuncias de niñas.
El delirio comenzó en Boston, la capital del estado de Massachusetts. No pierdan de vista que todos los lugares que estamos mencionando, Plymouth, Boston, Salem, son los territorios que ocuparon los puritanos. Y aunque en Salem fue donde más se les fue la olla asesinando mujeres y hombres, porque también cayó alguno, la persecución se dio en muchas aldeas. En Boston se produjo lo que ha pasado a la historia como el incidente de las niñas Goodwin. 4 hermanas en cuya casa trabajaba una sirvienta irlandesa, Ann Glover, pues que un día regañó a la mayor de las niñas porque, pues que debió hacer alguna trastada. Al día siguiente de la bronca, la niña, en venganza, empezó una pantomima de ataques diciendo que la irlandesa que la había hechizado. A las 3 hermanas pequeñas les hizo gracia el juego y también ellas empezaron a fingir episodios histéricos. Luego, los que se dedicaron a escribir sobre los ataques de las niñas, le echaron literatura. Que si las niñas se enroscaban como serpientes, que si se tragaban la lengua, que si se les dislocaban las mandíbulas, en fin, chorradas. La familia Goodwin eran de los Cayetanos de Boston, así que nadie puso en duda ni las acusaciones, ni por supuesto que la sirvienta era una bruja. Y así fue como la pobre irlandesa fue ahorcada sin haber hecho otra cosa en su vida que lavar y planchar. Este tipo de procesos a supuestas hechiceras era la propaganda que utilizaban los curas puritanos para atraer clientela, porque levantaban mucha polvareda y animaban el fervor. Es decir, los creyentes se ponían como motos y toda la masa histérica fortalecía la farsa y ayudaba a mantener el negocio cristiano puritano. Las niñas, encima, se vinieron arriba porque les hicieron creer que eran buenas creyentes por ayudar a detectar al maligno en el cuerpo de las brujas. Poco después del suceso de las niñas Goodwin, llegó a Salem un reverendo procedente de Boston. Y qué casualidad, comenzaron también las acusaciones por parte de las niñas a mujeres y hombres de Salem. Primero fueron 2 crías, casualmente, la hija y la sobrina del cura recién llegado. A ver, ¿nadie sospechó que el reverendo se había traído la idea desde Boston? Pues sí, algunos se lo olían, pero estaban todos abducidos por la secta y lo que decía el cura de Salem iba a misa. El cura Samuel Parris había comprobado que el proceso de Boston había despertado mucho fervor entre los creyentes y decidió importar la idea a Salem. Y para las niñas, que estaban perfectamente adoctrinadas, aquello era un juego muy divertido que se extendió entre más niñas. Hasta 15 chicas más encontraron muy excitante hacerse las hechizadas y acusar a 200 ciudadanos de practicar brujería en Salem. Dicen que es la bruja con tacón de aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Stop me, hada, estrella invitada. Acusar era muy fácil. Primero, por supuesto, ponías el ojo en alguien que te cayera mal. Las jovencitas, bien por su cuenta, bien por indicación de los mayores, simulaban unas cuantas convulsiones, temblores, ojos en blanco. Si encima coincidía que el acusado faltaba de vez en cuando a misa, pues ya está, la condena estaba asegurada. Muchos acababan confesando porque las torturas eran terribles, y el que se resistía a admitir ser hechicero también acababa condenado porque se suponía que la fuerza de su resistencia provenía del diablo, o sea que es que no había por dónde escaparse. En abril de 1692 se celebró el primero de los muchos juicios de Salem, y además del farsante del reverendo y su línea de negocio importada de Boston, con el tribunal se dio otra casualidad. 3 de los 7 jueces procedían de Boston y estaban relacionados con el caso Goodwin. Muchas familias de Salem quedaron marcadas para los restos, hasta el extremo de que en el año 2001 la gobernadora del estado de Massachusetts tuvo que proclamar oficialmente la inocencia de todos los procesados en 1692. Todo eran bulos y lamentablemente también Dios y el infierno son bulos. Por eso ni siquiera queda el consuelo de que el cura de Salem, los jueces y todos los cristianos que llegaron a la costa este de América y acabaron matando nativos, pavos y mujeres anden retorciéndose en las llamas del infierno. Ya lo dijo el humanista francés Sébastien Castillon: matar a un hombre para defender una doctrina no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Historias con sonido. Cara A,
con Emma Vallespinós. Y vamos con la primera historia con sonido del programa de hoy. Hola, Emma. Hola, Nieves. El protagonista de nuestra cara A es Johnny Cash, que a principios de los años 60 grabó un disco titulado Bitter Tears, Lágrimas Amargas, que era un homenaje a los nativos de Norteamérica. Fue un disco controvertido y que pasó con más pena que gloria. La discográfica no lo promocionó y las radios no quisieron pincharlo, pero que fue revisitado y versionado en 2014 por otros músicos cuando se cumplía medio siglo de su publicación. Johnny Cash eligió como single el tema que vamos a escuchar, la balada de Ira Hayes, compuesta por el cantante folk Peter Lafarge. Ira Hayes era un nativo americano y uno de los hombres inmortalizados en la fotografía histórica del alzado de la bandera en Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial. Ira acabó muriendo 10 años después de aquella foto, a los 32, a causa de sus problemas de alcoholismo. Su historia inspiró también la película El sexto héroe. La historia del alzado de la bandera esa además es chula, cómo fue y todo. Magnífico. Emma, como siempre, la escuchamos. Ira Hayes, Ira Hayes, call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the Marine that went to war. Gather round me, people, there's a story I would tell about a brave young Indian you should remember well. From the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down their ditches 1,000 years, the waters grew Ira's people's crops, till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Ira's folks were hungry, and their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forgot the white man's greed. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the Marine that went to war. There they battled up Iwo Jima Hill, 250 men, but only 27 lived to walk back down again. And when the fight was over and Old Glory raised, among the men who held it high was the Indian Ira Hayes. Contarte el arte. Ana Valtierra. He was just an American dream. He was just an American dream. Entramos en territorio más amable después de mi subidón de azúcar con los puritanos, porque a ese territorio amable nos lleva Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte. ¿Qué historia artística colonizadora has entresacado para ilustrarnos? Hola, Ana. Hola, Nieves. Respira, que nos tienes que durar mucho. O sea, tenemos la suerte de tener en España una de las colecciones más importantes de arte norteamericano de Europa, y está en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y la tenemos gracias a que el segundo barón, en sus frecuentes viajes a Estados Unidos, comenzó comprando paisajes y luego ya pues se animó con otros géneros, creando, decíamos, una importante colección de arte norteamericano que va desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX. ¿Y cómo eran esos primeros paisajes? Pues un tanto curiosos, sobrecogedores. Es normal que le llamara la atención al barón Thyssen. Tenemos un buen ejemplo en Thomas Cole, que fue el principal cultivador del paisaje, muy centrado en pintar los alrededores del río Hudson, que fluye principalmente por el estado de Nueva York, que era donde él vivía. Aunque, ojo, él había nacido en Gran Bretaña, o sea, era inmigrante. Tanta importancia tuvo que terminó creando la llamada Escuela del río Hudson. Los paisajes de Thomas Cole y en general del resto de seguidores de esta escuela se caracterizaban por subliminar la naturaleza del paisaje. Eran panorámicas donde exaltaban pues toda la belleza del entorno, querían demostrar que los paisajes más bonitos del mundo mundial pues eran los suyos. Y ojo, porque claro, estos paisajes van muy alineados con lo que has contado. Thomas Cole consideraba que América era la tierra prometida y basaba sus pinturas en historias bíblicas. Por eso, el que no te suba el azúcar otra vez, por ejemplo, hay uno en el Thyssen que se llama Expulsión, porque lo que quiere evocar es el escenario de la expulsión de Adán y Eva.
pero basado en hechos reales. Es decir, aunque Adán y Eva han hechos reales, ¿no? Bueno, claro, sí, efectivamente. Bueno, ya sabes, basado en los hechos del libro de ficción que tomó como modelo, ¿no? Bueno, porque el motivo principal de la pintura es un puente vacío, en el que Cole había visto en las White Mountains, en New Hampshire, en 1827. Y a partir de ahí, hizo gala de su imaginación para recrear este contraste entre paraíso y el mundo tras la expulsión. Pero no hemos mencionado lo más curioso todavía. Nieves, tú miras esta pintura. ¿No te falta algo? ¿No hay algo ahí raro? Pues yo cuando lo vi... A ver, de entrada me recuerda muchísimo, que no puedo evitarlo, el puente por donde se cae Gandalf en El Señor de los Anillos. Eso me lo recuerda muchísimo. Y luego... ¡No pasarás! ¡No pasarás! ¡Hala! Al fondo. ¡Qué drama, eh! Sí. Pero luego, sobre todo, me choca que dices que ahí no hay nadie y que se llama expulsión y ahí no está ni Adán, ni está Eva, ni está la madre. Pero de ves cómo es una pintura realista, ves cómo está basada en la realidad, Eso que no es le verdad. das mucha fe, Eso es que no verdad. hay nadie. Tienes Efectivamente, razón. Nieves, no hay nadie en la pintura. Adán y Eva no están. Thomas Cole nos representa el paisaje en sí, como si Adán y Eva ya se hubieran ido o como si no hubieran llegado todavía, como si nosotros, espectadores, hubiéramos llegado tarde para verlo. Y falta una segunda cosa, Nieves, pequeño detalle, nativos. Cole pinta un paisaje concreto y lo pone como si estuviera inhabitado. Tú fíjate qué jeta, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. En el valle del río Hudson, en estos años, vivían varias naciones nativas, como los mohicanos, los mohawks en la zona alta y los musi y los lenape en la zona baja. El legado indígena se remonta a más de 10.000 años de tradición en la zona, a pesar de que en el siglo XVII llegaron pues los colonos holandeses y expropiaron las tierras de estos habitantes. Pero, como digo, en el momento de hacer esta pintura había muchísimos habitantes indígenas en la zona y, como ves, Thomas Cole en este paisaje los borra, los invisibiliza. ¿No pintaron a los indígenas estos estos colonizadores? Pues sí, pero de manera un tanto curiosa. Y aquí nos adentramos en un terreno que quizás sea más conocido. En el siglo XIX, dentro de la pintura realista, se desarrolló una corriente que podríamos llamar arte del oeste. Esto seguro que te recuerda el término salvaje oeste, el viejo oeste, te suena, aunque solo sea por esas películas donde todo el mundo va a caballo, nadie se ducha y los duelos se resuelven a las 12 en punto. Pues bien, detrás de estas películas está una parte muy importante de la historia de América del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando les dio la ventolera de expandir la frontera de Estados Unidos hacia la costa del Pacífico, es decir, hacia el oeste. En estos momentos los colonos todavía no habían habitado todo Norteamérica y estaban como por la mitad, un poquito menos quizá, y deciden que para qué quedarse con la mitad si se pueden quedar con todo, ¿no? El pequeño detalle es que esas tierras ya estaban habitadísimas desde hacía miles de años por pueblos indígenas. Así que, como imaginarás, la expansión no fue un paseo dominical y, spoiler, hubo lío, ¿no? Claro. Sorpresa, ¿verdad? Bueno, la apropiación de los territorios indígenas se justificaba con un eslogan famoso que era el destino manifiesto, que venía a decir que los blancos tenían la misión divina de avanzar y civilizar. Vale, civilizar, por si alguien necesita traductor o ayuda, significaba quitarles la tierra a los que ya estaban allí. Esta es la traducción, ¿no? Las guerras contra los pueblos nativos fueron constantes durante todo el siglo XIX. A finales de este siglo incluso se les etiquetó ya como una raza en extinción y a los pocos que quedaban se les aplicaron políticas de asimilación. Es decir, haz como que no eres tú, métete ahí en un rincón y te dejamos en paz, ¿no? Y aquí entra nuestro protagonista, un personaje curiosísimo, el pintor Charles Ferdinand Guimard, que se especializó en temas del lejano oeste. Va a llegar a San Luis a los 15 años y en esta época San Luis es una ciudad como un poco limítrofe con el oeste americano y se había convertido en el centro del comercio peletero de pieles. Por San Luis pasaban muchos productos y personas que venían del lejano oeste pues, yendo y trayendo cosas. Y aquí se dedicó a pintar el lejano oeste sin haber estado nunca en el lejano oeste. Claro, porque no viajó ahí hasta 1858, que es poquito antes de morir. Pero entonces, ¿cómo podía hacer esas pinturas si no había pisado? Copiando como un cochino, Nieves. O sea, era una cosa muy, muy loca. Copiaba a otros pintores que se habían estado, copiaba objetos que venían del oeste, escuchaba historias que luego pasaba al lienzo. Era
como una esponja que todo lo chupaba. Era un maestro de la inspiración ajena, para que nos entendamos. En el Thyssen tenemos una obra suya que se llama El rastro perdido, de hacia 1856, y aquí Nieves representa a los nativos americanos como mandaba el manual de fantasías europeas, es decir, todos los tópicos están aquí metidos. Torsos al aire, plumas por todos lados, las caras pintadas, todo muy épico, muy dramático y, bueno, por supuestísimo, alejadísimo de la realidad y con la mirada perdida. Es que no les falta ningún detalle, ¿no? Weimar, fíjate que a pesar de no conocer a estos indios, fue apodado pintor de indios, no solo porque les pintaba mucho, sino, atenta a esto, porque le gustaba disfrazarse como ellos. ¿Podemos pensar que es un homenaje? ¿Una performance? No lo sabemos, pero seguro que las fiestas de San Luis será el alma del salón, el invitado más animado. Bueno, la historia de esta pintura, de esta obra, es casi tan aventurera como la que representa. La primera versión se quemó en un incendio. Así que la que vemos hoy en el Museo Thyssen-Bornemisza es una de las 5 réplicas que hizo Weimar del mismo tema. Porque, claro, cuando algo vende, ¿por qué no repetirlo? Si total, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Da igual lo que haga. Oye, bueno, menos mal que has venido a poner un poco de arte a este programa repleto de puritanos canallas, asesinos de pavos, brujas y nativos. Madre que te sube el azúcar otra vez. Sí, me sube el azúcar. Me va a volver a subir al final, ya verás. El tal Weimar por lo menos los pintaba. Una aportación magistral, como siempre. Muchas gracias, Ana. Gracias, Nieves. El invitado, con Jesús Pozo. Buenísimo esto. Pues es que llegan con esta previa musical, llegan Jesús Pozo y su invitado, que es el profesor Eduardo Juárez, y que nos va a poner perfectamente en contexto nativo el norte de América, ¿verdad, Jesús? Hola, Jesús. Hola, así es. Eduardo Juárez conoce bien el tema porque ha recorrido y trabajado en aquella zona en la que fueron masacrados los nativos americanos. Él es profesor de Historia de América en la Universidad Carlos III y en la Fundación Ortega Marañón, pero aquí está por sus años como profesor titular de Cultura y Civilización Españolas en Geo España, programa de la Universidad de Oregón. Sí, para nosotros Oregón. Oregón. No paremos la tilde. Y también por su trabajo en la Universidad del Sur de Georgia. Vamos al tajo. Primero le pregunté a Eduardo qué se sabe de los primeros pobladores del norte de América. El origen de este poblamiento empieza a estudiarse en los años 50 del siglo XX. Es decir, porque antes lo que se estudiaba era la historia de América, es decir, desde que llegan los castellanos hasta el presente. Y no interesaba nada de lo de atrás. Entonces, los estudios empiezan a hablar de los procesos de asentamiento de las culturas. La primera civilización es la olmeca, que es la que se asienta, pues básicamente en lo previo a lo maya, ¿no? Allí en Centroamérica. Pero es evidente que tienen que entrar por el estrecho de Bering y arriba, pasar por Siberia y cruzar por lo que hoy en día es Alaska y ir bajando hacia el sur y poblando todo el continente americano así durante miles y miles de años, durante 30.000 años. Ahí van apareciendo cada vez más restos culturales. Pero las conquistas del territorio no fueron ni fáciles ni están claras, aunque el profesor Juárez aporta sus hipótesis. Hay una teoría, una hipótesis que hace un antropólogo, yo creo que es finlandés, que es Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl decía que había habido un proceso migratorio desde la Polinesia. Entonces él cogió un barco, han hecho estas películas y él escribió un libro para demostrar que se podía hacer esto, ¿no? Se montó en un barco, que el barco se llamaba Kon-Tiki, y con él fue viajando y llegó hasta América, además en las condiciones en las que un barco podía ser fabricado pues hace 20-25.000 años. Y de hecho se llama el viaje de la Kon-Tiki, ¿no? Pero bueno, es una hipótesis impensable, cómo se van a mover miles de personas para establecer un asentamiento en ese mundo, ¿no? Es un mundo viejo, las cosas como son. El centro de lo que hoy en día es Estados Unidos, bueno, ¿cuándo se ha poblado esto? Se ha poblado con la expansión primero de los españoles desde el sur y luego con el avance de los anglosajones y sobre todo el ferrocarril, porque es que esas zonas para vivir es complicadísimo vivir allí. Establecer poblamientos en las grandes llanuras, las condiciones climáticas no son las más óptimas, sobre todo en los inviernos, ¿no? Entonces la población iba bajando buscando los lugares más fértiles y con un clima más habitable, ¿no? Y por eso acaban en las costas y sobre todo en lo que llamamos Mesoamérica, ¿no? ¿Y qué te ha contado de cómo se portó con los nativos la canallesca puritana? Pues que muy buenos no fueron.
El relato de la historia que hacen los anglosajones es siempre de un buenismo increíble, ¿no? Hay un detalle que me contaba un colega estadounidense, que además es hispanista, y me decía que la mayoría de las reservas actuales están en estados o que tienen nomenclatura hispana o que están relacionados de una manera directa o indirecta con la civilización europea hispánica, no con la anglosajona. En toda esta zona que estaba densísimamente poblada, porque los Connecticut, los Massachusetts son todos naciones amerindias, de esos no queda ni uno por allí. Es decir, hacen un proceso no ya de exterminio, sino de expulsión de los indígenas, porque ni siquiera nos asumen como ocurre en la zona dominada por portugueses y por castellanos y luego ya españoles, ¿no? Es decir, el tema del mestizaje es completamente ilegal allí. Entonces lo destruyen todo por completo. Es un proceso de destrucción, el avance anglosajón de una cosa increíble. Lo que también me contó el profesor Juárez es la dificultad que existe para conocer la historia de ese territorio. En el norte de América, hasta que no llegan los europeos, no hay una manera de sacar fuentes primarias que no sean de carácter arqueológico. Entonces es muy difícil hacer una historia cronológica o diacrónica, es que es muy difícil. Puedes hablar de periodos, eso sí que lo hacemos, hablar de periodos históricos, de cuando se van asentando las poblaciones, cuando se van moviendo, pero te digo que es una disciplina que está profundamente abierta, porque tú imagínate las dimensiones de América del Norte, las dimensiones que tiene el andar buscando. Es decir, vestigios de asentamientos culturales. Si es que una parte importantísima de los Estados Unidos está prácticamente vacía. En el estado que trabajaba yo, en Minnesota, el 80% de la población vive en las dos ciudades, en Minneapolis y St. Paul, que están juntas. Lo demás es un vacío enorme, pero ocurre igual en los estados del norte, como por ejemplo Montana, ¿no? Las Dakotas, son estados que tienen muy poca población concentrada en allá donde está el tren, el avión y demás, y luego todo lo demás es un espacio natural increíble. Cada vez que alguien dice Montana, me viene a la cabeza Kevin Costner, John Dutton y el rancho en Yellowstone. Y sin embargo, por allí se movían tribus muy parecidas, pero con idiomas distintos. Escucha. Porque tú ves, por ejemplo, a un Crow y ves a un Cherokee y ves a un Comanche y no te creas que ves una gran diferencia, o entre un Blackfeet y un Nez Percé. Es decir, ¿cómo los diferencias? Por el idioma. Bonneville los diferencia porque te quieren matar, ¿no? Es decir, los Crow, pero sobre todo los Blackfeet, que para ellos eran una mala peste, que eran los que robaban todo lo que podían a esos estúpidos europeos, ¿no? Esos estúpidos blancos, como los llamaban, ¿no? Entonces, los diferencias o se agrupan por ramas de idiomas, ¿no? El navajo, el apache, el cheyenne, el cherokee, el sioux o lakota. Y esas distintas lenguas han servido al hombre blanco más de lo que te puedas imaginar. Es muy complicado. De hecho, por ejemplo, es muy famoso y muy conocido por todo el mundo los indios navajos que utilizaban su propio idioma para pasar y manejar y enviar mensajes, eran los mensajeros en el frente durante la Segunda Guerra Mundial, porque no había ni un solo traductor del navajo en el mundo, y los nazis, por ejemplo, y los japoneses eran incapaces de sacar y levantar esos textos, esos mensajes escritos en navajo, ¿no? Yo creo que hicieron hasta una película hablando de aquello, ¿no? Entonces son ramas de idiomas, ¿no? Y es como los identificas. Tú hablas un dialecto, un tipo de idioma que surge allí, de una matriz básica, y te entiendes con un grupo de personas, pues si los primeros con los que has hablado eran Cherokee, pues le llamas Cherokee a todos esos, aunque no lo sean, porque vuelvo a decirte, en el norte de América no hay un estudio pormenorizado de cada nación o de cada sociedad y de cada civilización, sino que hay un intento de eliminarlas básicamente de forma sistémica. Qué bueno lo de los navajos, es fantástico. Lo que sí parece claro es que son idiomas que van a la extinción, ¿no? Al menos a su utilización minoritaria y desde luego muy reducida. Pero no hay un centro oficial, una escuela oficial de idiomas en Estados Unidos donde puedas ir a decir, oiga, que yo quiero aprender lakota. Pues no, porque para empezar, los lakota no te lo van a querer enseñar. Porque en el fondo estas civilizaciones, estas sociedades, lo que entienden es que han sido obviamente ocupadas y expulsadas de sus territorios naturales, ¿no? Hay personas que todavía hablan esos idiomas. O sea, si tú quieres, puedes irte a una reserva. De hecho, las reservas tienen su propia policía. La policía
mayoría de las reservas son propios indígenas. Es decir, hay series de televisión en las que ponen esto para que los estadounidenses comprendan que es que son mundos dentro de su mundo, ¿no? Porque no hay una integración posible, no porque ellos no quieran, sino porque la evolución histórica de los Estados Unidos ha sido así, ha sido la de encerrar esas tradiciones culturales en un espacio concreto para que se mantenga esa tradición cultural, así entre comillas, ¿no? Lo cual es completamente absurdo. La mejor manera de que una tradición cultural se mantenga es abrirle, que todo el mundo la conozca, no encerrarla allí. Y que tú quieres ser estadounidense, tienes que salir de la reserva, olvidarte de tus idiomas, y esto es lo que genera en los jóvenes un rechazo tremendo hacia lo indígena. Fíjate que es una situación extraña porque las reservas existen y tienen sus privilegios, y bien negociados por todo lo que le han quitado. Ellos son conscientes de que han perdido la titularidad de todo el territorio y que la posición superior del gobierno de los Estados Unidos, pues ellos han pleiteado y han conseguido llegar a una serie de privilegios que los ostentan, pero no veas cómo los ostentas. Uno de ellos es, por ejemplo, en el estado de Minnesota, que ocurre en otros muchos más estados, los casinos solo pueden ser de titularidad indígena. Es decir, si tú quieres tener un casino, no es como en Las Vegas, o como en Atlantic City. No, en Minnesota los casinos, si abres un casino, tiene que ser dueños la nación o la tribu correspondiente de ese territorio. Y si no, no hay casino. ¿Qué hacen ellos? Pues petarlo de casinos. Ese rollo del sueño americano de hacerte rico de un día para otro, pues se llenan de gente dejándose las pelas allí. Y ellos se forran y están encantados de forrarse. Claro, curioso lo de los casinos. Yo también entendí cosas de la serie de Yellowstone, ¿no? Claro. ¿Tienen más privilegios de este estilo? Pues tienen también el privilegio de la pesca y además privilegio con retranca y mala leche. Y otro de los privilegios, sobre todo en Minnesota, es la pesca. La pesca en algunos lagos, como el Mille Lacs, ese lago que es inmenso, que tiene como 50 kilómetros, de una locura de perímetros, no ves de un lado a otro. Eso ya, cuando dices no es un lago, es un mar aquello, ¿no? Pues allí se pesca un tipo de pez que se llama walleye, que es como un bacalao de agua dulce, que ellos hacen unos bocatas estupendos con el bacalao ese, que yo, la verdad, está bueno, pero bueno, somos españoles, nosotros comemos pescado de mil maneras, entonces, pues ese es pues como un abadejo, ¿no? Está bueno, como el fish and chips que hacen los británicos, ¿no? Que los fríen y demás, pero en el lago este que está petado de walleyes, pues los estadounidenses que no sean de origen indígena pescan con una caña, y los indígenas pueden pescar, son los únicos que pueden pescar con red. Entonces, llega la temporada de walleye y ¿qué hacen? Echan los barcos al lago, cogen los peces y arrasan con todo. Y se llevan todos los peces a los que tengan que tirarlos, que esto a mis amigos allí les mosquea cantidad y me dicen, pero joder, ¿por qué hacen eso? Digo, pues para que os jodáis. A ver, lógicamente, si les habéis ocupado el territorio y les habéis dejado una miseria, pues ahora os coméis los pescados congelados, que el walleye se lo comen ellos y cuando no quieran lo tiran. Y si te lo quieres comer, te vas al casino, te dejas el dinero y te invitan a un bocata de pez. Me encanta. Es magnífico. ¡Venganza! ¿Algo más que saber sobre los nativos del norte de América? Pues que montaban y guerreaban sobre caballos que llegaron del norte de España detrás de Colón. El Mustang, que es la derivación de la palabra mesteño, Mustang. Es decir, son caballos chiquitos que traen del norte de España, que son magníficos para correr grandes distancias, para incluso la guerra, ¿no? Porque se mueven rápido y tienen potencia y no se arredran con mucho frío, mucha nieve, mucho calor. Entonces esos caballos van para allá. Tú los miras y lo ves. Hay una película magnífica que hizo Viggo Mortensen, es el protagonista, perdón, que la película se llama en español Océanos de Fuego, que es una ridiculez de título, y el nombre de la película es Hidalgo, que es como se llama el caballo de este tío, que es un caballo, un Mustang, es un mesteño, que de origen está en España. Entonces a partir de ahí llega. Entonces tú no puedes entender una nación amerindia en el norte de América sin sus caballos. Pues chico, antes de 1492, ahora imagínate cómo se movían. Pero tú imagínate, si es que desde Minneapolis a Chicago hay 1000 kilómetros. Por eso el ferrocarril que cruza las grandes llanuras, pues trae todo ese progreso y acaba con ese espacio natural, salvaje, de libertad o de cultura tradicional que había en el norte de América. Es decir, la mala peste viene desde Boston. Bueno, para privilegio el nuestro, ¿eh? Divertida estaba, ¿eh? Sí, y un genio. Es que, bueno, en fin, digo que es un privilegio por lo que nos deja abusar de su paciencia y su extraordinaria manera de divulgar Eduardo Juárez.
profesor de Historia Americana y maestro en 1000 cosas más. Así que gracias, profesor Juárez, y gracias, Jesús. Adiós. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. La gran rotonda que hay dentro del Capitolio de Estados Unidos, la que en enero de 2021 se vio invadida por miles de cafres seguidores de Donald Trump para intentar dar un golpe de Estado y derribar la democracia, está rodeada en sus paredes por gigantescas pinturas que recogen momentos icónicos sobre la conquista del continente y la formación de los Estados Unidos. Un cuadro representa la llegada de Cristóbal Colón, otro el descubrimiento del Mississippi por el español Hernando de Soto, otro el embarque de los colonos asesinos puritanos en Inglaterra camino de liar la parda, otra la declaración de independencia, bueno, así hasta 8. Y una de esas 8 grandes pinturas es el bautismo de Pocahontas, donde se ve a una nativa arrodillada, vestida de blanco virginal, frente a un clérigo anglicano que la va a bautizar, y ella pues ahí con las manitas juntas y emocionada. Pura propaganda para simbolizar el triunfo del cristianismo sobre los nativos en Estados Unidos. ¿Se produjo esa escena? ¿Eligió bautizarse esa chiquilla? ¿Se llamaba Pocahontas? Esta muchacha es un personaje absolutamente idealizado, sin trascendencia histórica, y que no contribuyó en nada a la creación de Estados Unidos, pero los yanquis la tienen ahí como el icono que unió las culturas europea y nativa. Y no, nada de esto. Fue más bien una víctima del colonialismo. Ahora bien, háblenle a cualquiera de Pocahontas y visualizará una nativa americana, monísima, estilizada, piel bronce, melena azabache larga y brillante, bondadosa, retozona ella por las verdes praderas. Bueno, pues borren todo eso. Es la imagen que les ha metido Disney en la cabeza. Es mentira. You think I'm an ignorant savage, and you've been so many places, I guess it must be so, but still I cannot see if the savage one is me. Esta es la historia, nada épica, pero sí muy adornada por los europeos colonialistas, de una nativa conocida como Pocahontas, pero que en realidad se llamaba Amonute o Matoaka, y que acabó sus días siendo Lady Rebecca porque se casó con un inglés. Bueno, situémonos primero. La nativa Pocahontas, vamos a seguir llamándola así para no perdernos, vivía en las faldas de los montes Apalaches, esos que se extienden de norte a sur por la costa este de Estados Unidos y Canadá. Por ahí dicen que nació en Virginia, pero no. Pocahontas nació en su aldea, que se llamaba Huerowocomoco, a finales del siglo XVI. Ahora aquello es Virginia, pero no cuando ella nació, ni cuando por allí campaban los Cherokees, los Chesapeake, los Mattapony, los Powhatan. Pocahontas era la hija del jefe de los Powhatan. Virginia está más o menos hacia la mitad de la costa este, más abajo de donde aterrizaron los plastas de los puritanos. Al hogar de Pocahontas llegaron también ingleses, estos con intenciones de encontrar oro, plata y un paso que les permitiera pasar del Atlántico al Pacífico. Bueno, no podían estar más despistados porque estaban buscando ese paso justo en la parte más ancha de Estados Unidos. O sea, un sitio donde costa a costa lo separan 4.000 kilómetros. Así que ni paso ni nada. Los ingleses tuvieron que quedarse por allí e instalarse. Fundaron la colonia de Jamestown, intentaron cultivar, no les creció ni un nabo, morían a chorros por la enfermedad y al final acabaron pidiendo ayuda al poblado donde vivía Pocahontas. Si no llega a ser por la carne de caza y las hortalizas que les facilitaron los nativos, cascan todos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Comenzó aquí una etapa de colaboración entre colonos y nativos, hasta que también llegaron las tiranteces. Y es aquí donde empezaron a dar forma a la leyenda, metiendo detallitos moñas como que un tal John Smith, jefe de la colonia inglesa, fue capturado por el pueblo de Pocahontas y que ella, pues ahí puesta de rodillas y ahogada en lágrimas, impidió que lo mataran. Nada, tampoco. John Smith existió y fue liberado porque se negoció su liberación, pero vamos, no hubo ninguna escena peliculera. Y a partir de aquí, las versiones de europeos y nativos no tienen nada que ver, y tampoco hay forma de saber ahora dónde reside la verdad de lo que ocurrió.
porque eso de que Pocahontas voluntariamente renunciara a los dioses que veneraba su pueblo, que se llamaban Ahone y Okeus, eso de que se entregara al de los colonos anglicanos y recibiera el bautismo con el fervor que refleja el cuadro del Capitolio, pues eso no cuela para los nativos. Pocahontas, cuenta el cuento, se enamoró de un inglés llamado John Rolfe, se casó con él el 5 de abril de 1614 y pasó a llamarse Rebecca. Pero el certificado de ese matrimonio ni cualquier otra documentación aparecen por ninguna parte. La única imagen que tenemos de Pocahontas es un grabado de 1616, año en el que viajó a Inglaterra con su marido. En ese grabado de Lady Rebecca se la ve vestida como una dama londinense de alto standing, con sombrero alto, embutida en corsé, con cuello de encaje amildonado, abanico de plumas, en fin. De Inglaterra, por cierto, ya no regresó. Murió al año siguiente, en 1617, con solo 21 años. Y es que fue pasar de vivir del aire puro de los Apalaches a instalarse por allí, por Londres, y pillar una tuberculosis. La enterraron en una iglesia de Gravesend, en Kent. Bueno, eso es lo que dicen, porque no la encontraron. I don't take coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Eso sí, a las afueras de la iglesia han puesto una estatua de Pocahontas porque turísticamente la muchacha sale rentable. Y en este monumento, ¿qué cosa? ¿No la han vestido como Lady Rebecca, con sus faldas y su corsé? No. Allí la tienen vestida de india, con mocasines y una pluma en la cabeza. O sea, que en Inglaterra la explotan como la nativa Pocahontas y en Estados Unidos la venden como la anglicana Lady Rebecca, bautizada, casada, icono de la fusión de invasores e invadidos. Pero toda esta historia de la boda con John Rolfe, de su bautismo, de su decisión de abandonar su pueblo e irse a vivir con los colonos, no la aceptan los nativos. Mantienen que la boda fue forzada, que a Pocahontas la sacaron de la aldea engañada, se la llevaron a Jamestown, la violaron, la convirtieron al cristianismo a la fuerza, y según unos la casaron y según otros ni eso. Insisto en que no hay documentación de esa boda y tampoco nada que confirme que tuvieron un hijo llamado Thomas Rolfe. Se le atribuye, pero no hay papeles. Pese a todo, le han creado a Pocahontas un árbol genealógico y le han sacado descendientes actuales, entre ellos el actor Edward Norton. No hay nada como fabricar una historia, repetirla hasta la saciedad, edulcorarla y luego tener a la factoría Disney para que te afine la leyenda y te fije la imagen en la cabeza de una buena salvaje convertida, europeizada, domesticada y civilizada. He's the hero of today. It takes a man to suffer, ignorance is mine. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Oh, be yourself. Historias con sonido. Cara B, con Emma Vallespinós. Y acabamos también, como siempre, con música. Y seguimos con la factoría Disney y le sumamos Las Brujas de Salem para conseguir nuestra cara B de hoy, porque en 1993 estrenaron la película Hocus Pocus, aquí traducida como El retorno de las brujas, una comedia familiar que se basaba en lo siguiente. Tras ser sentenciadas a muerte en 1693 en Salem, 3 hermanas brujas prometen volver y 300 años después cumplen lo prometido apareciendo, como no, en pleno Halloween. La película tuvo segunda parte, estrenada en 2022, y de esta secuela es la canción que vamos a escuchar, una versión de Las Tres Brujas del tema de finales de los 70 de Blondie, One Way or Another. Mira, qué bien, terminar con brujas. Sí. La escuchamos enseguida, pero antes nos despedimos. ¿Quién es? Porque, ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Pues los de siempre. Jesús Pozo, Ana Valtierra, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, la técnico de sonido María Jesús Rodríguez y yo misma, Nieves con Costrina. Ella, adiós. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya one day. Maybe real soon I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya, I'll meet ya. And when the sun has gone down, we'll fly our broomsticks downtown to spy who's around. Sisters, one way
catch ya, dispatch ya. One day, maybe next week, we're gonna grip ya, and then we'll trip ya. I'll rip ya. Now lead us, Salem, lead us to my mayor. And like a hawk in the night, we'll scoop you up for a flight, and we'll take a bite. 2, 3, 4, I'll say into pie, alpha, maybe up and die. In Kamakoriyama. Hey, hi, come on baby, up and die. We're barbecue ya, and even witches brew ya. We're wrecking crew ya, and oopa do ya. We're gonna slay ya, then probably fillet ya. It might upset you, but we'll get you one way or another. We're gonna find ya. We're gonna get you one way or another. We're gonna trick ya. I'm gonna stick ya, I'll kick ya. One way or another. We're gonna meet ya. Yeah, we're gonna cheat ya, beat ya, then defeat ya. One way, maybe right now. No more debating. It's aggravating. Satan's waiting, Satan. One way or another. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.